La última jornada de movilidad tenemos para empezar a Manel Ferri, que es técnico de movilidad en Cataluña, en la Diputación hemos quedado que era. Colabora desde hace muchos años en temas de movilidad, en colaboración Ayuntamiento, Diputación, Estado incluso, y nos va a contar un tema muy interesante, pendiente en la ciudad también, que es la movilidad al trabajo. A ver cómo lo han resuelto por allí, si lo han resuelto, y luego le preguntaremos. Yo quiero preguntar algo sobre la peatonalización denunciada en Sí, Barcelona, seguro que sabe algo, ¿no? habrá Verás, tiempo. mi alcaldesa que dice una mierda de Barcelona. Están denunciando a mi alcaldesa. Bueno, Manuel Ferri, ¿vale? Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación que se me formula desde el Colegio de Arquitectos y en especial a Alberto Yela, que es la persona que ha estado contactando, facilitando todas las gestiones para poder estar aquí hoy con vosotros y vosotras. Y al margen de dar respuesta, que sí, que la podemos dar después en el debate o en el intermedio, pero de hecho está muy focalizado en la presentación en ese vector de la movilidad, que es el que siempre es el, vamos a entender, nos entendemos, el farolillo rojo de la movilidad, para que os entendamos. Es decir, todos conocéis, o todas y todos conocéis, los famosos planes de movilidad urbana sostenible. Bien, hasta aquí ningún problema. Bien. Esos planes de movilidad urbana sostenible normalmente pecan de un defecto. Tienen sus virtudes, pero tienen un defecto. Y es que están muy centrados en lo que es el casco urbano consolidado. Es decir, se mueven en aquello que es el centro, algo más del centro, para entendernos, de las ciudades y municipios. Bien, cuando los términos, perdón. Ok, no sé yo si... Es que no he controlado el... ¿Ahora? ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ahora. Perdonad, ¿eh? Y este es uno de los grandes olvidados porque esos PEMUs se olvidan de los grandes centros generadores de movilidad, sean públicos o privados, empresas de servicios, empresas industriales, hospitales, universidades. Es decir, todo ese conjunto de actividades que generan generadoras de movilidad que no se gestiona. O sea, no se gestiona con las herramientas que sí que prevé el PEMUS, pero que no gestiona. Entonces, el PEMUS puedes prever ejes, corredores ciclables, corredores de transporte público, ciertas pacificaciones, ciertos controles, digamos, de seguridad en las escuelas, pero no se implica a esas organizaciones en gestionar la movilidad para incorporarla en el planeamiento o la gestión del planeamiento que prevé, de las acciones que prevén los planes de movilidad urbana sostenible, y porque, bueno, en principio porque no hay un marco legislativo que obligue, exceptuando el País Vasco y algo en Cataluña, que sí que obliga en todo caso a redactar planes de transporte al trabajo, pero que, y aquí se sanciona, pero no conozco ninguna sanción, para que nos entendamos, en teoría tenía que haber alguna sanción de alguna empresa que no haya cumplido con esos objetivos, y este sigue siendo el problema. La segunda reflexión antes de entrar con los datos, que tampoco quiero inundaros con datos, pero entraremos en algunos de ellos, es que la movilidad al trabajo no es que sea la mayor importante, la movilidad ocupacional, pero el problema que tiene esa movilidad ocupacional es que principalmente se realiza en coche privado. Es decir, y eso se repite año tras año. O sea, es una movilidad muy insostenible, donde hay dos elementos a tener en cuenta. En destino, si existe en destino aparcamiento gratuito, la gente opta por el coche para ir al trabajo, sea un centro público, un centro privado, etc. Y estos son elementos que distorsionan, evidentemente, cualquier política de intervención de movilidad sostenible. Bueno, hecho aquello speech inicial, si os parece, vamos avanzando. Bueno, no es ninguna sorpresa, pero sí que es importante retener que la movilidad al trabajo, los impactos que tiene la movilidad al trabajo, son todo ese conjunto que vemos aquí de esferas, ¿no? Hay algunos propios, estrictamente propios de la movilidad laboral, como la exclusión social y laboral, es decir, donde damos por sentado que todo el mundo tiene coche, o sea, tiene carnet de conducir y tiene coche, cosa que no es cierta, por lo tanto excluye una parte de la población.
cuando excluye una parte de la población que no encontrará trabajo si no dispone de permiso de conducir, tenencia de permiso de conducir y tiene vehículo privado. Eso es un tema importante, eso quiere decir un coste previo, y la Constitución española no dice que para encontrar trabajo requieras de tenencia de permiso de conducir y coche, para entendernos. Afecta principalmente a las mujeres, población inmigrada y jóvenes, donde nos permitimos el lujo, por ejemplo, de que con críos de 14, 15, 16 años accedan a motocicletas porque tienen que llegar a hacer las prácticas en TFP, de formación profesional, en empresas que están radicadas en polígonos y esos polígonos no disponen de transporte público, con autorización paterna. Pero a la vez somos un país que prohibimos el acceso al tabaco a partir de los 18 años. Es decir, nos preocupa la salud del tabaco y no nos preocupa la salud, digamos, que generan el acceso a la motorización de ese segmento juvenil que tiene que acceder al trabajo o a los estudios o a la universidad con esas edades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son algún dato para tener en cuenta. Más cuestiones, no voy a las iremos viendo, pero yo entiendo que esta es importante. La pérdida de competitividad de las empresas por pérdida de no retención de talento de empresa, por pérdida de jornadas, por distancias, por no tener condiciones para acceder a ocupar puestos de trabajo. Es un tema cada vez más candente, más importante. Se ha puesto de manifiesto con el trabajo en remoto y la compactación de las jornadas de la semana de 4 días. Es decir, hay gente que renuncia a hacer unas distancias determinadas porque no le interesa, es una pérdida de tiempo, es una inversión de costes, o sea, porque son costes, y esos costes irán en increciendo porque los precios del combustible, de la energía, estamos hablando de un parque móvil todavía muy térmico, no eléctrico, muy térmico, por lo tanto consume gasolina y diésel, y por lo tanto quiere decir que seguiremos pagando unos precios importantes. Se orienta o se vislumbra un escenario de precios de 2 euros litro del diésel, y eso va a seguir así, o sea, no es un tema menor, no porque no haya producción, sino porque se ha decidido que se rebaja lo que se va a poner al mercado por parte de los países productores de petróleo, y esa energía no la controlamos. Por lo tanto, lo que habría que hacer es huir de ese tipo de energía, dejar ese tipo de energía, aparte de las implicaciones que tiene climáticas esa energía. Bien, vamos a avanzar, pero un poco para entender, porque muchas veces, si no, hablamos de movilidad de una manera como muy restringida y hay que verla en su contexto, ¿no? Porque si no, entonces no acabamos de entender exactamente qué significa todo eso. No es el tráfico, no es la multa, no es la Guardia Urbana o la Policía Municipal, Guardia Urbana en Barcelona, sino que son muchas más cosas implicadas y evidentemente también una manera de hacer urbanismo, de hacer vivienda. Es decir, tiene más derivadas, para entendernos, quiero decir que podemos ir hablando más adelante. Bueno, esto es un dato general para que veamos simplemente la barbaridad, ¿no? La distancia que hay entre los desplazamientos. Son datos del 2016 que se van repitiendo, con variaciones. Pero vemos como el grueso de los desplazamientos se producen por carretera. Y la parte más pequeña, evidentemente, el 6% en ferrocarril. Este es el problema que tenemos. Y eso quiere decir dependencia energética, consumo de energía, con emisiones de dióxido de carbono, mala calidad del aire en los entornos metropolitanos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso concreto, por ejemplo, de la región metropolitana de Barcelona, solamente el 30%, 33, 32% de los desplazamientos que analizados en la encuesta de movilidad en día laborable, que se hace anualmente, se realizan tienen que ver con la movilidad ocupacional. Pero voy a repetir, más del 60% de esos desplazamientos son en coche. Una persona, un coche. Y la eficiencia no tiene nada que ver con si el motor es más eficiente, consume menos, que en parte sí, sino el problema es la baja ocupación de esos vehículos. ¿De acuerdo? Y eso lo hace altamente ineficiente porque para mover una persona tienes que desplazar un trasto de 1,5 toneladas y eso pues realmente lo hace altamente ineficiente, ¿de acuerdo? Bueno, por modos, vemos el reparto modal. La carretera siempre gana, el transporte público algo, el ferroviario pesa lo que pesa
El aéreo no es tanto, a pesar de las críticas y comentarios que a veces se hacen sesgados, y el marítimo pues es ridículo para entenderlos, ¿no? O sea que el grueso está en la carretera. Y esa carretera no ha sido una política que haya nacido de la noche a la mañana, sino que ha sido una política dirigida por los diferentes gobiernos de diferentes colores, donde se ha favorecido, evidentemente, ese tipo de política de transporte y esa ocupación del territorio de baja densidad que al final solamente ha dejado como única posibilidad, como patrón modal, el coche para conectar todo con todo. La residencia, el trabajo, los estudios, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la crítica que yo hacía a los PEMUs es como se olvidan, pues sigue pasando lo que sigue pasando. Otra cosa es que se corrijan en las segundas versiones, los PEMUs de 2.0, se vayan corrigiendo. Pero en cualquier caso, tenemos lo que tenemos. Bueno, el parque de móviles lo que es, tenemos de turismos y otros vehículos que no se pueden electrificar de la noche a la mañana. Si alguien piensa que el coche eléctrico es la solución, no lo es parte de la solución, pero no lo es. Y tenemos, evidentemente, cómo se reparten por diferentes tipologías de vehículos y vemos cómo los turismos son los que tienen, evidentemente, mayor peso sobre el total. Que los turismos y furgonetas son los que más aportan dióxido de carbono al conjunto de las emisiones del sector transporte, no los camiones. Eso es otra idea preconcebida que tenemos a veces de pensar que los camiones son los culpables. No, son turismos y furgonetas. Bueno, si hay alguna cuestión, perdonad, yo no sé si, ya sé que el debate es más tarde, pero si alguien quiere aclarar, lo aclaramos. Bueno, esta es la tendencia que hemos tenido del gasóleo y la gasolina de manera voluntaria, donde se incentivó el gasóleo en detrimento de la gasolina, y esa es la consecuencia, que luego cuando quieres corregir y eliminar el diésel, pues claro, tienes que tirar para atrás lo que durante muchos años se estaba incentivando. Y eso genera conflictos, evidentemente, y los hemos vivido. Hasta el extremo en el caso francés, donde aparecen las armillas amarillas, para entendernos, que se lanzan a la calle porque se les ha disparado el precio del combustible, porque ellos dependen, evidentemente, del vehículo, porque su modo de desplazamiento está basado en el coche privado. Bueno, dentro de la movilidad específicamente y hablando de movilidad laboral, que es otro elemento importante, el grueso de los accidentes de tráfico en España en itinere, eso es el 17, solamente representaron el 11,6%, ese es el 17, pero se sigue repitiendo año tras año. Es un tema que se repite constantemente porque la movilidad ocupacional es reiterativa y siempre hay un porcentaje constante que se va repitiendo año tras año. Sobre el total del total de accidentes de tráfico en España, esos son los que representan los accidentes in itinere, que son los desplazamientos domicilio-trabajo, de donde la gente se mata yendo-viniendo, o se accidenta yendo-viniendo. Y que cuando se da la estadística global, se le pone poco acento porque son dos administraciones diferentes las que hablan de los accidentes. Uno, la administración laboral, y otro, el interior, o la DGT o la Ertzaintza, en el caso del País Vasco, que habla porque tiene las competencias en tráfico, pero que no es capaz de dialogar con el departamento, su departamento homónimo, pero en el ámbito laboral, para intentar buscar estrategias para minimizar ese tipo de accidentes. Cuando hablamos del total de accidentes de trabajo de ese mismo año y vemos el detalle producidos en jornada, en itinere, y vemos los accidentes de tráfico dentro de lo que son jornada e itinere, luego vemos los mortales como suben siempre los in itinere por encima, digamos, de los sufridos en jornada, que son los profesionales, los desplazamientos en jornada, comerciales, transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un problema, no de ahora, hace muchos años, y que se debería de poner, evidentemente, a mi entender, encauzar, digamos, con políticas proactivas para reducir ese impacto. La distribución porcentual de los vehículos implicados en los accidentes de tráfico, ya lo vemos, se repite la misma historia, turismos. Hemos visto que la carretera mayor movilidad, turismos mayor accidentabilidad, agente causante, y vemos que el resto de modos pues son menores, va disminuyendo. A ver. Bueno, las barbaridades, aquí son 5.000, que es el trabajo publicado en el 2019,
De hecho, yo en mi tesis es que son 20.000, pero en fin, el IDAE dijo que quería que pusiésemos 5.000. Bueno, ponemos 5.000, para entendernos, pero son 20.000, es decir, el doble de municipios españoles, todo el conjunto estatal, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que hemos urbanizado mucho territorio sin planificar ese territorio, sin dotar ese territorio de políticas de movilidad sostenible o de accesibilidad. Ya no digo en transporte público, que a veces es muy complicado porque ya sabemos todos que la baja densidad es contraria al transporte público porque no puedes hacer llegar transporte público a cada empresa desde tu puerta de casa al polígono. Eso requiere masa crítica. ¿Okay? Por lo tanto, las estrategias que hay que buscar son otras. Bueno, las pérdidas de horas que se producen cada año por congestiones en las grandes ciudades. Aquí tenemos el ranking. Barcelona en ese año 2015 ya se disparó por encima de otras ciudades. Y luego tenemos el cenit del petróleo y por tanto es importante tener en cuenta ese detalle. Fijaros en ese detalle. Esto es un barril de petróleo, 159 litros. Principalmente lo que se hace con ese petróleo es para quemarlo. No le damos otro uso. Los otros son menores. Y eso es lo que debemos de evitar si queremos avanzar en la transición energética. Es decir, rehuir el uso de combustibles fósiles. Lo que quede, lo mucho, lo poco, lo caro que quede de petróleo, debe de ser dedicado para otro tipo de actividades, no justamente para que sea quemado los motores para transportarnos. ¿De acuerdo? Bueno, es como el transporte en ese caso es el petróleo, la principal energía que tenemos, que se utiliza, pues esa es la foto que tenemos y por lo tanto vamos a seguir pagando unos precios elevados donde tenemos unas grandes externalidades y unos grandes importes que en el caso concreto de España, en ocasiones, no digo que se haya producido siempre, los ingresos que se producen por turismo y los ingresos que se producen por las exportaciones que producen manufacturas españolas, a veces se pierden por la transferencia de recursos financieros para la compra de petróleo por parte española, porque tiene que pagar en divisas. Es decir, aquellas divisas que entran por turismo y que entran por las exportaciones se equilibran y por lo tanto se pierden. No tenemos beneficio. Lo digo y esto se explica poco. ¿De acuerdo? Bueno, el consumo por energía, seguiríamos insistiendo más en lo mismo. Tenemos la alta eficiencia del consumo de energía de origen principalmente renovable del ferrocarril y vemos cómo el resto de combustibles son los que priman. Evidentemente, el sector de carretera es el que gana la partida, en este caso, como podemos ver, y lo poco que pesa, digamos, relativamente poco que pesa al marítimo y el sector aéreo, que evidentemente pesa, pero pesa mucho menos que el sector de la carretera. Bueno, la evolución del consumo es lo mismo, que si tenemos el principal consumo de carretera, se produce, es un tema que se va acumulando a pesar de la crisis de 2008, que hay una bajada 2008-2009, pero que al final se vuelve a recuperar otra vez cuando se acaba, digamos, la crisis y volvemos otra vez a las andadas. Es lo mismo que ha pasado con el parón, para entendernos, del COVID, ¿no? De la pandemia, donde se produce una bajada importante por no movilidad, que es la mejor movilidad sostenible, para entendernos. Eso sería algo del extremo radical, ¿eh? No quiero decir eso. Pero se va reproduciendo siempre ese patrón sin que aún no hayamos conseguido modificar esa evolución, que eso quiere decir petróleo, que hay que comprar fuera y que se paga el precio que que decidan que se tiene que pagar, para entendernos. Bueno, la eficiencia en kilojulios por kilómetro persona, evidentemente lo sabemos, eso ya hace años que se sabe cuál es el consumo, digamos, la eficiencia energética relativa por medio de transporte, y ya tenemos la bicicleta, el peatón, trolebús, tranvía, metro, autobús, que son los modos, evidentemente, los sistemas de las opciones que se debían de promover en el conjunto de las ciudades y específicamente también
muy específicamente en el conjunto de los desplazamientos al trabajo, porque son los constantes, porque tienes que ir al trabajo sí o sí, y esa movilidad ocupacional existirá sí o sí. Más grande, más pequeña, pero va a existir un grueso importante de esa movilidad ocupacional. Bueno, esos serían temas que tienen que ver tanto con la movilidad en general como la movilidad, digamos, en particular de la movilidad al trabajo. Bueno, vemos como las muertes prematuras en Europa, en la Unión Europea, significan esto, que son 10 veces más que las muertes por accidentes de tráfico, para que nos entendamos. Y esto no se le da tanta importancia. Bueno, y el vehículo, cuando hablamos del coche eléctrico, ¿no? Que hay gente que está muy reivindicando el coche eléctrico, que tiene su peso, tiene su valor y tendrá digamos, su parte de cuota de solución a la movilidad en las ciudades, en los entornos metropolitanos, pero hay que recordar que incluso el coche, aunque sea eléctrico y que pesa más que un térmico porque tiene unas baterías que son pesadas, la parte, ese 20%, es esto, que son partículas en definitiva. Que son la fricción, resistencia a la rodadura, resistencia aerodinámica, frenado, y es toda la parte de partículas en suspensión, PM2,5, que generan ese tipo de los vehículos con rodadura, digamos, con neumáticos con caucho, ¿no? Para entendernos. Por lo tanto, no es neutro. O sea, es neutro en cuanto a emisiones directas, pero no es neutro en cuanto a funcionamiento porque sigue generando emisiones. Y eso es lo que se intenta cambiar ahora de cómo se clasifica la contaminación por los diferentes compuestos cuando hablamos de calidad del aire entre los valores límites de la Unión Europea y las directrices de la OMS. O sea, hasta ahora hemos permitido, digamos, un determinado nivel, como podemos observar aquí, superior de contaminación, o sea, matando un poquito, pero matando, o sea, que tiene sus consecuencias, cuando evidentemente hay que situar esos valores en el ámbito de las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que parece ser que se mueve en esta dirección. Pero hasta ahora hemos tenido esta consideración y por lo tanto poco respetuosa, digamos, con la calidad de salud pública de la población europea. Bueno, el transporte es el generador el 70% de las emisiones en el conjunto de la Unión Europea. En España el consumo es del 40% de energía y es más de, bueno, el 94% del consumo de petróleo. Y en las ciudades el transporte es el principal generador de emisiones de dióxido de carbono. Aparte, dejando de lado la calefacción y de lado la climatización, que es menor. Pero el grueso es justamente la movilidad de las ciudades. Está muy bien aislar edificios, por descontado. Está muy bien eficiencia de los edificios, calefacción, eficiencia energética, muy bien. Pero lo importante, donde hay que atacar, para entendernos, donde hay que poner el grueso, los cuernos, ¿no? Para entendernos, es justamente en el ámbito de la movilidad del transporte. Sabemos las emisiones, sabemos la eficiencia de los diferentes modos, sabemos las alternativas, están más que estudiadas, quiénes generan más emisiones, quiénes no, por lo tanto, lo que hay que hacer es poner en práctica todo esto e incorporar las herramientas, que son estas, que ya conocemos, tecnología ya conocida, mecanismos ya conocidos, terapias ya conocidas. O sea, si buscamos un símil con la COVID, sabemos cuál es la terapia, digamos, sanitaria o las soluciones sanitarias que hay que aplicar a las ciudades, que pasan justamente por promover ese tipo de alternativas modales. Esto es la tendencia en Europa. Las emisiones bajan en otros sectores, pero siguen subiendo en el transporte. O sea, volvemos más de lo mismo. Es decir, el transporte sigue siendo el gran agujero negro donde hay que hacerle frente, porque si no, no vamos a poder avanzar. No habrá transición posible, digamos, sin esa modificación. Por lo tanto, se requiere cambios modales y, sobre todo, diversificación de esa movilidad que no sea basada en el coche privado.
La presentación, por si alguien... se quedan aquí, yo no, ya me han pedido y yo las dejaré aquí por si no tengo ningún inconveniente en dejarlas aquí. Bueno, vemos las emisiones procedentes del transporte y volvemos otra vez a lo mismo. Escala europea, turismos. O sea, busques, sea España, sea Europa, sea por emisiones, sea por consumo de energía, o carretera o turismo. Si no aparece siempre el mismo patrón. Por lo tanto, esta es la realidad que tenemos. El ruido sería otro elemento más al cual no se le presta mucha atención y que también genera, evidentemente, pues un nivel de impacto, digamos, en salud pública, donde hablamos de 125 millones de europeos afectados por el ruido de tráfico rodado en las ciudades. Otro afecto, otra afectación es la afectación a la contaminación acústica. Vemos aquí las molestias, los trastornos, hospitalización y muertes prematuras, pero vemos también que son elementos, son ejemplos que no aparecen en el debate público, no aparecen en el debate de movilidad, no aparecen en los estudios de movilidad, no se tienen en cuenta, no se reivindican como tal. Y estos son todos los elementos que habría que incorporar. Es decir, no es simplemente hablar del trazado de una autopista, de una ampliación de una vía, sea de alta capacidad o no de alta capacidad, sino que hay que tener en cuenta todos estos factores, no solamente los ambientales, sino estos que tienen que ver con la calidad de vida de la población que está alrededor de ese tipo de vías. Bueno, esa es la población expuesta y evidentemente donde más se genera ruido, evidentemente, sigue siendo las carreteras. O sea, lo cojas cuando lo cojas, tenemos o transporte, turismos, carreteras, consumo, energía, siempre es vehículo, turismo, carreteras. Quiero decir que es el binomio que tenemos. Bueno, cuando hablamos de movilidad de trabajo, un trayecto al lugar de trabajo en residencia consume hasta 90 veces más espacio que el mismo trayecto que se realiza, evidentemente se puede realizar en metros o 20 si se utiliza el autobús o tranvía. Y eso es un tema importante, es decir, no es un tema de diseñar vías en función de cuanto más vehículos vamos enchanchando, ¿no? Que es la cultura que hemos venido hasta ahora, es decir, hay congestión, monocarril, hasta la próxima congestión, más carril, próxima congestión, más carril, o circunvalaciones, o variantes, o no sé qué, que lo que hace es trinchar el territorio y a la vez que trinchas el territorio, lo que haces es ocupar el territorio de baja densidad, porque no se acompaña de una planificación ordenada de ese territorio, donde no se le exige unas tasas, digamos, de densificación, de densidad de ocupación diferentes, porque claro, siempre es una ocupación de muy baja densidad, porque son polígonos industriales o polígonos de servicios, etc. Y aquí los urbanistas, arquitectos, ingenieros, pues claro, tienen mucho que decir, digamos, para entendernos en esos temas, ¿no? Sobre todo porque normalmente cuando hablamos de baja densidad hay que pensar que siempre se mueven en parámetros entre el 20 y el 25% de ese suelo urbanizado se dedica a aparcamiento, que normalmente acostumbra a ser aparcamiento gratuito, que es el gran cáncer, digamos, de la movilidad sostenible. Lo digo siempre para que se entienda, porque así todo el mundo lo entiende. O sea, este es el principal elemento que distorsiona cualquier política en destino, ¿eh? Cualquier política de movilidad sostenible. El tener en destino, o sea, en origen, en destino, el aparcamiento gratuito. Bueno, vemos la comparación de demanda de espacio por persona según por medio de transporte, ya lo vemos, ya se intuye, ¿no? Bicicleta, motocicleta, a pie, transporte, vehículo, turismo y el transporte público. Es decir, sabemos también qué herramientas son las que habría que poner en funcionamiento. Podemos seguir hablando de más impactos, como este, por ejemplo, de hipertensión, sobrepeso y diabetes, que tiene que ver sobre todo con el sedentarismo de una parte de la población. Estamos en tasas, que veas la siguiente. Estamos en tasas en la media europea y España ya empieza a despuntar como una relación entre inactividad física y mortalidad en distintos países europeos, y España empieza a destacar, donde tenemos un problema de sedentarismo. ¿Qué diríais? Bueno, es un tema de alimentación. Digo, sí, tiene una componente de alimentación, pero también tiene un problema de sedentarismo. Es decir, de no actividad física, de no utilizar desplazamientos cotidianos de manera que sean dentro de lo que entendemos por movilidad activa. Bueno, estas son las asamblеas que se presentaron ya hace unos cuantos años sobre
El sector de la movilidad, no voy a insistir. A ver, donde quedaba claro también que teníamos la diferencia entre el automóvil, el ferrocarril, la aviación, y por lo tanto siempre aparecen sumando los diferentes impactos, ¿no? Esto fue de la Comisión Europea, que la Universidad en Holanda, que es la que le encargó la Unión Europea, encargó ese estudio de externalidades, que hubo una actualización posterior, donde se sigue insistiendo para tener en cuenta a la hora de hacer los trabajos y estudios y propuestas, tener en cuenta cuáles son el conjunto de externalidades que genera cada uno de los diferentes modos de transporte. Y no es que España sea diferente, eso ocurre con gestiones, existen en Holanda también, existen en el Reino Unido, existen en París, en Francia, existen en Italia, en Grecia, es decir, no es que seamos nosotros más que ellos, sino que eso se da, es una constante que se da en diferentes países. Bueno, muy bien, no voy a seguir por aquí, que eso ya está más... pero bueno, este es el grave, lo que explicaba antes de España, que tiene una dependencia del 99% de combustible de origen fósil, muy por encima de la media europea, que es el 88%. Esto es lo que tenemos. Demasiado petróleo. Y ese petróleo hay que pagarlo. Y hay que pagarlo con divisas. Y nuestras divisas entran por la exportación que hacemos y por el turismo. Y por lo tanto, entra una parte y perdemos otra parte comprando, porque el precio quien modula el precio del barril de petróleo no somos nosotros, sino son los países productores de petróleo, algunos de dudosa catadura democrática. Sí, pero bueno, perdón. Es curioso que esto de la OPEP es muy interesante, porque la catadura democrática de unos es una y los de otros es muy alta, sí. Pero sin embargo son capaces de acordar para bajar la producción de barriles, subirla a su antojo, ¿no? Totalmente. Pero todo eso, para entender, o sea, para que los estados, digamos, que no disponen de ese combustible, que tampoco interesa disponer, o sea, solamente la pequeña cuota que explicaba antes para hacer otro tipo de productos, ¿no? Farmacia, cosméticos, no sé qué y tal. Y plantar cara, tienes que apostar por tu soberanía energética. Y la única soberanía energética tiene dos patas. La generación de energía renovable a partir de eólicas, placas solares fotovoltaicas, etcétera, 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 y una gestión de la movilidad diferente, alternativa, donde en vez de carreteras, más trenes, en vez de carreteras, más tranvías, en vez de coches, tranvías, metros, es decir, autobuses. Esta es no hay otra. No hay otra. No hay otra. Sí, sí, pero eso hay que creérselo uno, o sea, el país, no yo, el país, yo me lo creo, pero el país tiene que, los líderes, digamos, los diferentes países, para poner remedio. Igual que se fue capaz de alarmarse, ¿no?, con el tema del gas, con la guerra de Ucrania, y empezar a girar el barco, ¿no? Es decir, la compra de combustible, que es una alternativa, intentar comprar de otra manera, intentar comprar otro sitio, luego ha hecho el negocio Estados Unidos con el gas, todo eso. Pero claro, por medio de lo que hay que hacer es justamente ser soberanos energéticamente, porque toda nuestra economía está basada sobre los combustibles fósiles. Y no española, sino de Europa. Y esto es un problema. Esto es un talón de Aquiles importante. Bueno, los impactos simplemente son 4 datos para que nos entendamos, dos referencias que simplemente, sin insistir en más. Pensar que, aparte de que el 86% del carburante no realiza ningún trabajo, es el motor térmico, el motor de explosión, que eso ya hay que recordarlo a veces, las vías, la congestión de las vías, pero sobre todo que más del 50% de la superficie urbana está destinada a tráfico de aparcamiento, 50, 60, 65. Solamente un caso en España es al revés, que es Pontevedra. Es al revés, es al revés. El único caso, no hay más. Se invierten los porcentajes. ¿De acuerdo? O sea, hay más superficie para peatones que no para la circulación rodada. ¿Ok? Pero el resto de ciudades se mueven en esos parámetros o mucho más. Y esto es un problema. Porque si esto es ciudad, cuando vamos fuera de ciudad, que son los polígonos industriales y los centros generales de movilidad, pues ya la cosa ya se dispara. Tenemos grandes superficies
grandes, elevadas superficies dedicadas a aparcar, digamos, a vehículos privados. Bueno, el coste económico, evidentemente, son el conjunto de los diferentes elementos que no todos se tienen en cuenta, solamente el usuario del vehículo privado solamente se acuerda del combustible y algo, digamos, de algún tipo de impuesto, si es que aparece. El resto, digamos, no lo tiene, pero desde el momento que tú compras un vehículo, evidentemente empieza su declive, su bajo valor, digamos, de compra, ¿no?, del vehículo, y que en muchas ocasiones no se es consciente, digamos, la población no es consciente, digamos, del tiempo. Pensar que el 95% de la vida útil de un vehículo está aparcado. Entonces, a partir de aquí debemos entender que eso es una mala inversión. Lo digo porque a veces... Y claro, el hecho de tener el vehículo te obliga a utilizarlo. Ya que lo tengo, lo utilizo. Y si lo utilizo, malo. Por lo tanto, lo mejor es no tenerlo. O si tenerlo, es mejor compartirlo. Y si no, hay fórmulas de car sharing, o coche compartido, o transporte público, o bicicleta. Y buscar estrategias, digamos, de proximidad, de servicios, de proximidad, de realización o de autorrealización personal, y no apostando por la lejanía, que es lo que producen las carreteras y lo que producen los coches, porque ese es urbanismo disperso, ¿no? Y esa falsa libertad, no, voy allá porque me da la gana. Bueno, bien, pero bueno, no hace falta, lo que hay que crear es condiciones para crear proximidad y huir, digamos, de las políticas de lejanía que provocan determinadas urbanizaciones que se han hecho en el territorio a nivel español. Yo no llevo el tiempo, no controlo el tiempo. Perdonad, que yo... Un cuarto de hora te queda. Sí, vale, pues vamos. Teóricamente. Vale, no, bien. No, ya vamos. Bueno, antes de pasar ya directamente a la herramienta que proponéis, que son los planes de transporte de trabajo, resulta que una cultura de la movilidad sostenible y una economía y fiscalidad y legislación, que tiene que ver con eso, también ayuda, tiene que ver también con el empleo. Estamos hasta la saciedad, ya sé que sois hay una gran empresa que es Mercedes, no voy a criticarla ahora, pero bueno, es igual. Pero la movilidad sostenible, o el transporte público, la movilidad sostenible en su conjunto, es generadora de empleo. Mucho más que el empleo que genera el sector del auto. Y eso ANFAC, cada 2x3, lo va repitiendo como un loro. ANFAC es la patronal del auto, ¿no? Y que la movilidad sostenible no tiene un ANFAC, porque se mueve con diferentes departamentos, diferentes administraciones, está como muy repartida. Es decir, el sector del auto, pues son el conjunto de empresas fabricantes del auto, ¿no? Punto. Y sabemos quiénes son. La movilidad sostenible, claro, intervienen las administraciones locales, la administración pública, las comunidades forales, las comunidades autónomas, todo el mundo tiene competencias más o menos en algunas cosas, la Renfe, los ferrocarriles de aquí, los ferrocarriles de allá, los buses de aquí y tal. Y ese conjunto de empleo, principalmente es de servicios, no es de industrial, sino de servicios, genera más empleo que el propio, eso es un estudio que yo pude dirigir en el 2010, estando en comisiones. Y eso es en un escenario que estudiamos de alta eficiencia energética, el tendencial, y el de alta eficiencia energética al 2020, estamos al 2023. Esa es la cantidad de empleo que aparecía en ese sector de la movilidad sostenible y que ahora habría que, evidentemente, actualizar porque han aparecido muchas más novedades relacionadas con la movilidad sostenible, como son los servicios de alquiler, los sharing públicos, los sharing privados, los patinetes, es decir, ha aparecido muchos más agentes, más operadores o agentes que sumarían todavía mucho más para entender la importancia que tiene la generación de empleo del sector de la movilidad sostenible. Por lo tanto, el problema es, voy a repetir, no hay una ANFAC que vaya repitiendo como un loro. Y el MINMA, por ejemplo, que lo podría decir, no lo dice. Siempre se fijan en la parte de infraestructura, el empleo que genera la infraestructura o la fabricación de trenes. Pero tanto la infraestructura como la fabricación de trenes es finita. Tú tienes un encargo, haces los 100 trenes, se acaba. Construyes la carretera, echa la carretera, se acaba.
Pero en el ámbito de la movilidad sostenible, ¿qué queda? La conducción, mantenimiento, limpieza, billetaje, etcétera, 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 que son los servicios. Eso es lo que queda. No sé si vemos la diferencia. Bueno, pues esto nadie lidera, nadie reivindica, porque parece ser que hay como una cultura de ocultar los costes que tiene todo eso cuando hablamos de déficit público, ¿no? Del empleo que genera el sector público, porque se lo traducen en costes, no en beneficios, ¿no? Entonces, esa es la lectura que se viene produciendo. Vale, seguimos. Ok, vamos avanzando y vamos acabando. La cultura, bueno, perdón, la estrategia. Aquí hablamos todavía de la estrategia de movilidad sostenible, había que poner ya directamente la ley de movilidad actual, que es lo que habrá de sustituir estas dos, la ley de economía sostenible y la estrategia. De momento, hoy por hoy la ley no existe, por lo tanto, sigue existiendo esto. Y estos son el marco legal que nos necesitamos a nivel de movilidad para poder promover políticas de promoción de movilidad activa y que no lleguen gobiernos, por ejemplo, como están llegando en estos momentos ahora, después de las elecciones municipales, que lo que intentan es tirar para atrás políticas que se han hecho de movilidad sostenible en las ciudades. Claro, si tú no tienes un amparo legal, aunque fuese legal lo que hicieron los anteriores gobiernos, pero claro, lo que no puede ser es que esto quede a expensas de que ahora el color, ahora lo quito, ahora lo pongo, ahora lo quito, ahora lo pongo. No, mira, no, esto no va así. O sea, eso es un tema más serio. Quiero decir, tú tienes que fijar una hoja de ruta y una estrategia de movilidad sostenible, una estrategia climática y una estrategia energética. ¿De acuerdo? Y eso requiere de un marco que englobe todo ese tipo de acciones. Bueno, y eso implica una cultura de movilidad sostenible y los actores de cambio. ¿Qué implica eso? Implicar a trabajadores y trabajadoras y las empresas. Cuando hablamos de PEMUS, el diálogo sembra que sea bilateral. Administración, ciudadanía. Pero hay un tercer actor, que son las empresas, públicas o privadas, que generan generadores de movilidad, que no se incluyen en ese tipo de trabajos. No son llamados a participar en ese proceso de cambio. ¿De acuerdo? Y esto es un tema que estoy cansado de repetir, por lo tanto, tienen que ser corresponsables de ese proceso de cambio. No pueden vivir al margen. No es suficiente con que decían ellos, ahora miraba a Antonio y pensaba en la ciudad de telecomunicaciones o las tablas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, donde las empresas deciden, pues yo cojo, me voy a la parte norte, ¿no? Y la gente viene de la parte sur de Madrid a ir a la parte norte, a atravesar todo Madrid, ¿no? Para entendernos, ¿no? Para ir a trabajar a las tablas. Esto tiene que estar regulado, tiene que haber regulación, tiene que haber una ley de movilidad sostenible que eso no lo permita, que se incorporen o internalicen algún tipo de penalizaciones o de limitaciones para corregir ese tipo de tendencias. No solamente puede primar el interés de la empresa que le va a salir más barato el suelo industrial o el suelo comercial o el suelo no sé qué en esa comunidad o ese municipio, sino que tiene que haber algo por encima de los municipios que ponga topes, porque eso al final acaba pasando factura. Y deben de internalizar en esos procesos de urbanización ese tipo de traslados. ¿De acuerdo? Más allá de las ratios de aparcamientos, superficies, locales, edificios, oficinas. Y acabo, pongo un ejemplo, bueno, acabaré. Telefónica, cuando se trasladó a la ciudad de comunicaciones, recuerdo en una ocasión que los negocios varios que teníamos con ellos, ellos presumían de tener un edificio neutro en carbono. Y es cierto, el edificio, la sede de Telefónica, Ciudad de las Telecomunicaciones, es fantástico. Oye, chapó, cero emisiones, placas solares, eficiencia, aislamiento y tal. Pasa que debajo, al lado, tenía una campa de 7.000 vehículos, que son sus empleados y empleadas, que descontaron de la huella de carbono. No la contabilizaron. Dice, vamos a ver, o una de dos, o la contabilidad es completa, pero lo que no puedes hacer es doble contabilidad.
porque las emisiones que provocan esos desplazamientos de tus empleados y empleadas se deben de sumar a la unidad de servicio o producto que tú estás ofreciendo, no solamente el edificio. Entonces, claro, esto es un problema. Esta es la otra historia, ¿no? Bueno, a ver, perdonad, ¿eh? Bueno, esto es un tema, evidentemente, las capacidades de intervenir. Bueno, estos son ejemplos de... Eso es un poco antiguo esto. Pero bueno, el derecho a la movilidad sostenible debe ser un derecho que debe aparecer en la próxima ley de movilidad sostenible. No el derecho a la movilidad, que pueda ser en coche o no en coche. No, derecho a la movilidad sostenible, que eso es lo importante. Que es la que mitiga, la que delega, la que no genera externalidades al conjunto de la sociedad. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir, bueno, todo lo que dice esto, reparto equitativo del espacio público, que son criterios, digamos, importantes, porque no puede ser que tú diseñes un polígono y tengamos dos diseños en las ciudades. Tenemos los polígonos industriales o de servicios, o los hospitales, o las universidades, y la ciudad. Y somos muy cucos haciendo cucadas en el centro urbano, muy cucos y cucas, cucos y cucas. Y los polígonos industriales, pues, es el Far West. Far West. Campi y Pugui, en catalán. Que llegue el primero, ¿no? Sí, el coche, aparcamiento gratuito. Bueno, pues esto no es posible. Entonces tiene que haber una jerarquía. O sea, hay que intentar homologar con los patrones de ciudad que estamos haciendo esos centros de actividad económica. Y si hay que densificar, esa es mi apuesta personal, pues habría que hacerlo. Para intentar garantizar oferta de transporte público que sea, que dé valor, digamos, aparte de otros modos, que dé valor y que permita, en todo caso, hacer llegar el transporte público a esos lugares. Y ese es el futuro, a mi entender. Hay que invertir la pirámide, que ahora está aquí de arriba, pues lo que tenemos que hacer es eso. Justamente esta es la nueva pirámide que tenemos de tener en cuenta a la hora de diseñar ciudades, la nueva jerarquía, tanto en el espacio público como los centros de actividad económica, y ese es el criterio que seríamos de seguir. Porque si no nos vamos a salir, ¿eh? Sin incorporar la movilidad, la gestión de la movilidad del trabajo en los procesos de cambio de transición energética, no vamos a poder cumplir. Porque son muy constantes, voy a repetir, no es el grueso de la movilidad de las ciudades, pero tienen un peso constante, que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Porque es año tras año, día tras día, mes tras mes. Y por lo tanto, este es el objetivo sobre el cual pivotar o sobre el cual, digamos, establecer esa nueva jerarquía en el espacio público, y eso también incluye los centros de actividad económica. Bueno, el cambio de hábitos colectivos, por descontado, pues es un tema de educación, es un tema de instruir, es un tema de facilidad, es un tema de incentivos. Perdonad, no le doy bien. Y evidentemente pasa por fomentar todo aquello que tiene que ver con la ecomovilidad, ¿no? Que es tanto el transporte público, el uso de la bicicleta, la movilidad activa, es decir, todo aquello que ya sabemos que es lo que nos interesa, digamos, promover en las ciudades, y supongo que Pontevedra lo explicó muy bien el otro día, pero tiene que ver con eso, sobre todo porque Pontevedra apuesta por los peatones, principalmente, que es importante, ¿no? Que es la primera cadena de cadena modal, para entendernos, ¿no? De etapa modal, para que nos entendamos, de Pontevedra. Bueno, vemos la comparativa de velocidades de desplazamientos en el entorno urbano, y la bicicleta tiene un rango, digamos, a partir de 8 kilómetros si es convencional. Si es eléctrica ya no te pido, o sea, ya se dispara, se multiplica, las distancias son posibles, o sea, mucho mayores con la bicicleta eléctrica. En Europa se vendieron 22 millones de bicicletas en el 2022 y el 30 y pico % eran bicicletas eléctricas, o sea, es un número importante de bicicletas eléctricas las que se han vendido en Europa. Por tanto, esa es la apuesta, una de las apuestas que hay que hacer, y que eso tiene que ir acompañada de políticas públicas de incentivo de compra de ese tipo de esa opción. Bueno, el transporte público ya sabemos que la relación, evidentemente, que hay entre los coches, la ocupación del espacio público y el nivel de ocupación, no voy a insistir, y el car sharing, que sí que es importante, el compartir vehículos, que sí que es importante de tener en cuenta. No tenemos plataformas públicas para compartir vehículos, y eso es importante. Si queremos reducir congestión,
hay que dividir por 2 o por 3 o por 4 ese volumen inmenso de vehículos que se mueven, que se desplazan, que congestionan las grandes vías o las ciudades, y poder ser capaces de intentar agrupar. Y eso quiere decir políticas de plataforma, crear una plataforma pública o parapública que incentive, que facilite ese tipo de agrupación, y si puede ser con incentivos económicos también, evidentemente, en origen o en destino, por parte de las empresas, o en origen por parte de los ayuntamientos en aquellos en vehículos que participan en políticas en sistemas de coche compartido. Esa es la campaña que hacía Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, para que viésemos en todo caso cómo está asociado el tema del compartir vehículo, sobre todo por la elevada dependencia, por las restricciones que generaba, o sea, y la eficiencia que generaba el poco combustible que tenía, que había que dedicarlo para la guerra. Y esas son las campañas que hacían, promoviendo el coche compartido en Estados Unidos. Y está muy bien para que la foto, digamos, un poco entender. Y esa es la situación que debemos entender. ¿Sí? Huir de los combustibles fósiles, huir de los elevados precios del combustible fósil y sobre todo dar facilidades en todo caso, evidentemente, a las fórmulas más interesantes, más sostenibles, más eficientes de compartir vehículo, que es lo que yo comentaba hace un momento. Había puse una y dije, no, mira, pongo las tres, que las tengo las tres. Las tres. Bueno, pues las tres para que se vea exactamente diferentes formatos de campaña, pero que todos fijan lo mismo. Quiero decir, tener asientos vacíos es dar facilidades a Hitler o al nazismo en ese caso concreto, ¿no? Bueno, los planes de transporte al trabajo, y acabo, son las piezas, digamos, necesarias, el instrumento necesario para caracterizar la movilidad de las empresas y los centros generadores de movilidad, y esas son las herramientas que hay que incorporar tanto a nivel de organizaciones públicas como organizaciones privadas. Y esta es la herramienta que los PEMUs deberían de incluir en cada uno de los diferentes PEMUs cuando identifican los diferentes municipios, diferentes ciudades, y donde hay que analizar, donde se debería de exigir o analizar, exigir en todo caso, más allá de la norma, exigir la incorporación de que esos planes se incorporen también a los instrumentos de planificación que son los planes, digamos, de movilidad urbana sostenible y que las empresas deben de ejecutar con la participación de los trabajadores. Bueno, las etapas de distribución, no voy a explicar ahora lo de siempre, sigue el mismo ejemplo de cualquier plano. Esto es un ejemplo del plan de la aprobación por pleno político en la Diputación de Barcelona, el 2019, abril del 19, de la aprobación del plan de desplazamiento de empresa de la Diputación. Es el único plan de transporte al trabajo aprobado por el pleno político, por mayoría. Ese es mi plan, perdonad, el que yo pude trabajar en la Diputación. Pero es la única administración de todo el Estado, supramunicipal en este caso, que aprueba el plan de desplazamiento de empresa por pleno político. O sea, el rango lo eleva y ese plan permite que esté colgado, porque se debe de colgar como acuerdo político por ley de transparencia en la web, digamos, de la propia Diputación de Barcelona. Y hice una captura solamente de la primera página del dictamen, acompañado del informe de la ATM, que informaba favorablemente de que se reunía todas las condiciones y tal. Bueno, pues esto es lo que debemos de seguir. Y es decir, que todos los ayuntamientos, todas las administraciones, todas las consejerías, todos los parlamentos, todos deberían de trabajar, eso en el ámbito público, en la redacción de planes de desplazamiento de trabajo. Esos son los datos más significativos de una infografía que se hizo del plan de desplazamiento de empresa de la Diputación de Barcelona. Vemos la distribución de género, vemos el origen, digamos, de dónde venía la gente, los empleados y empleadas del ámbito en Barcelona. Vemos por diferentes recintos qué opciones modales prioritarias se utilizaban, y a pesar de que el 52% es Barcelona ciudad, tenemos exactamente, bueno, el 25% que es la primera corona metropolitana y el 23% de fuera de otros municipios. Por lo tanto, tenemos aún un ingreso importante de personas que viven fuera y que se desplazan fuera y que tienen que venir en muchas ocasiones en coche privado para venir al trabajo. Y por lo tanto, eso requiere de las propuestas que hicimos en ese plan de desplazamiento de empresa. Eso sigue siendo parte, digamos, de
de este plan de desplazamiento de empresa del 19 y vemos cómo la frecuencia, vemos aquí la frecuencia de desplazamientos, los accidentes de trabajo, se habían producido accidentes de tráfico yendo viniendo, el uso del transporte público, en qué condiciones estaría dispuesta a utilizar el transporte privado, perdón, el bicicleta, el coche compartido, el transporte público, tren, bus, etcétera. Y vemos que, porque eso es lo que se pretende, es caracterizar la movilidad, ver exactamente cómo se mueve la gente, hacer la pregunta de por qué se mueve así y al segundo lugar es en qué condiciones está dispuesta a hacer un cambio modal, que es lo que perseguimos nosotros. Bueno. Y esta es aquí es importante, vemos aquí arriba, en la parte, no sé si se ve bien, ¿eh? En la parte de arriba, a ver, esto es, si soy capaz del puntero este. No, no soy capaz. Ahora, vemos aquí la distancia, por ejemplo, el número de kilómetros anuales que el personal de la Diputación de Barcelona realiza en un año, que son 25 millones de kilómetros año. Esto es una sola empresa de 5.000 personas. Cuando hablamos de gestionar la movilidad de una ciudad, hablamos de que el sumatorio, o sea, el producto de lo que conocemos por movilidad y su distribución modal, que cualquier plan de movilidad urbana sostenible persigue con los objetivos, es el sumatorio de las diferentes movilidades que genera los diferentes centros de actividad laboral, a entendernos. ¿De acuerdo? O sea, y entonces, para poder intervenir y modificar y ayudar a cumplir sus objetivos, hay que implicar a las empresas, sean públicas o privadas, a gestionar la movilidad al trabajo. Bueno, los objetivos del plan son estos y esos son los programas que se diseñaron con las 43 acciones, con las 83 acciones que luego se desarrollan adelante con las reducciones que se preveían, ¿no? El incremento de tasa de transporte público, incremento del uso de modos no motorizados, ocupación de los vehículos fomentando el coche compartido, la reducción de kilómetros innecesarios y, por tanto, una reducción del 20% de las externalidades de óxido de nitrógeno, partículas de suspensión, CO2 y consumo de energía. ¿De acuerdo? Eso es los cálculos que nos permite hacer. Esas son las emisiones generales que genera los datos del estudio, del análisis de la encuesta que hicimos y de las opciones modales que se estudiaron. Ahora lo tenéis aquí, emisiones generales. Y esas son lo que hay que rebajar, que aquí pedíamos los objetivos era fijarlos en un 20%. Bueno, y esta es la retahíla, digamos, la lista de acciones, de las cuales, eso fue el 19, abril del 19, en febrero marzo del 20, ya pandemia. Entonces tenemos un problema importante, pero un problema. Se cumple una parte de los objetivos del PD porque no hay movilidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es importante. Y por lo tanto el teletrabajo, que ya estaba incluido en el 19, con muchas resistencias por parte de la empresa, no solamente esta, que es una empresa pública, una diputación, sino el conjunto de empresas privadas son muy reticentes al tema del teletrabajo, al tema del trabajo en remoto, de compactar la jornada semanal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el teletrabajo ya se ha apuntado y al final se ha quedado consolidado en 3-2. Si no recuerdo mal, 3 presenciales y 2 teletrabajo. Y este es el otro plan que también he podido trabajar junto con otros desde la Oficina de Movilidad Laboral del Ayuntamiento de Barcelona, que es la encuesta de movilidad. No están las propuestas, pero sí la encuesta del 2022 del Ayuntamiento de Barcelona. Está en catalán, pero ya veréis que se entiende perfectamente. Vemos exactamente cuál es por género la muestra, quién ha participado más y quién ha participado menos, la edad. Destaca la franja, evidentemente, de edad, sobre todo mujeres, la participación altísima de las mujeres en la encuesta, es decir, más preocupadas, más sensibilizadas por la movilidad, que es un patrón que ya se da en otros aspectos, digamos, de usos del transporte público y de usos de diferentes al coche privado, y después de la franja de edad que tiene la Diputación en este caso. Bueno, vemos exactamente las horas, la distribución horaria, cuáles las puntas donde se acumulan la distribución, la entrada y salida del personal laboral en esa jornada completa de 8-15 horas.
Y esas puntas son las que, sumadas esas puntas con otras puntas que se producen con otras empresas, con otros sectores en la ciudad, hacen que se colapse el transporte público en la ciudad. O sea, un metro a esa hora va saturadísimo. El problema del metro a esa hora es que como los metros no son un chicle, ni puedes fabricar un metro ni sacárselo del bolsillo, te van a pongo otro metro más. No va así, tiene un proceso muy complicado. Por mucho que ajustes las frecuencias, no llegas. Por lo tanto, para intentar laminar la hora punta, tienes que mover horarios y desconcentrar, digamos, horas puntas a base de que las empresas entren en horarios diferentes o apliquemos lo que sería flexibilidad horaria en las empresas para no poder coincidir todos en el mismo momento, el mismo día, a la misma hora. Pues esto es un pollo, esto es lo que acaba pasando. A no ser que automatices el metro de Barcelona, que hay dos líneas, que son automáticas, pero claro, las restos son convencionales. Y van a menos de 2 minutos, 2 minutos, sí, 2 minutos. Pero con todo y con eso, claro, es un tema que no se puede laminar tan fácilmente. Pero bueno, la idea es que da pistas de por dónde hay que ir para intentar buscar equilibrios a este nivel. La procedencia, el territorio, lo que explicaba, igual que la Diputación, vemos aquí en el Barcelona, viven el 58% es de aquí de Barcelona, y el resto viene de la segunda corona, primera corona metropolitana, y de las otras coronas, digamos, de fuera de Barcelona. Nosotros tenemos un peso importante de Barcelona, a diferencia de la Diputación, que era el 52, aquí es el 58. Y bueno, vale la pena, es más sostenible para entendernos que el resto de otros modos. Y el transporte público gana, evidentemente, respecto al coche y la moto. Y la sorpresa que nos llevamos fue que el uso de la bicicleta es un 13%, que es una tasa muy importante, que está muy por encima de los propios objetivos del PMU del Ayuntamiento de la ciudad. Dentro de los empleados públicos, hablo. O sea que eso es importante. Y eso es un elemento, digamos, un valor a conservar y a seguir incrementando esa tasa de uso, ¿no? Bueno, la pandemia, evidentemente, tiene esa pregunta, porque la encuesta se hizo el 21. Finales del 21 y inicio del 22. Vemos exactamente la gente si modificó o no modificó sus hábitos, digamos, de movilidad cotidiano. Vemos en ese caso como la bicicleta sube, vemos como los vehículos de movilidad personal suben, el coche en solitario había subido algo, un 35% por huir del transporte público, y vemos cómo baja el metro, ferrocarriles y rodalías, que entonces fue la grande campaña donde el gran contaminador era el transporte público. Ya escuchamos a la Raquel Sánchez, ministra de Fomento misma, en su momento, y no, al otro, el anterior, ¿cómo era? El Ábalos, ¿no? El transporte público, claro, era gran contaminador. Bueno, pues no, porque más fue el primer medio donde tú puedes controlar y donde se intervino y se actuó para corregir, donde se saneaba, se desinfectaba, es decir, se podía controlar exactamente mucho mejor que los coches privados que nadie sabía si estos contaminaban o no estos contaminaban, para poner un ejemplo. Pero bueno, en fin, eso fue la radiografía que obtuvimos. Y el 29% de las personas han respondido a la encuesta que combinan el desplazamiento con otras actividades, es decir, no solamente con ir al trabajo, sino con otras actividades que tienen que ver con comprar, logística familiar, llevar al crío o la cría al cole, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos exactamente que siempre hay unos usos, digamos, complementarios que tienen que ver no solamente con el desplazamiento al trabajo, sino con otras actividades. Los tiempos de desplazamiento, a diferencia de otros casos, vemos que el tren, en ese caso que los sistemas de transporte público, eso es el metro y eso sería el tren, vemos que, porque son distancias largas, son corredores largos de ferroviarios, y el coche pues son 45 minutos, 60 minutos en tren, 34 en metro, etc. Vemos que hay una proporción más o menos razonable, exceptuando en el coche y en el tren, por incidencias, digamos, sobre todo en la red ferroviaria catalana, porque a mí son distancias importantes. Son corredores muy cargados de usuarios y usuarias. Bueno, cuando vemos exactamente
el resumen, el desplazamientos en labore, hechos eran in itinere, en labore vemos que también en mission, vemos que tanto en a pie, en bicicleta como en metro es un grueso importante de desplazamientos que se hacen en labore. No se utiliza el coche privado, a pesar de que la percepción sea otra por parte de la propia administración. Y vemos que esporádicamente son los desplazamientos que se hacen dentro en jornada en mission. Vemos exactamente que solamente el 70% es esporádico y el resto tienen poca incidencia sobre el total de los desplazamientos. Ya voy acabando, ¿eh? El motivo para escoger los desplazamientos, vemos que evidentemente el por qué vas en coche o en moto, pues el 10% de las personas que se mueven en coche o moto afirman que el medio es más rápido y el 15% que es más cómodo. Sobre todo rápido porque te va de puerta a puerta y como no pagas ni en destino porque aparcas en la acera ocupando los espacios de los peatones, pues eso te sale más barato. Que es un tema tan tonto porque la gente no paga, digamos, aparcamiento para utilizar la moto para llevarla a su sitio. Y donde aparcas, evidentemente, ya te lo dicen aquí la segunda línea. Bueno, los principales factores a la exposición al cambio, tanto para compartir coche como bicicleta o vehículo personal o transporte público, pasan por mayor flexibilidad, incentivo económico e incentivo económico. Llegado a este punto, dos reflexiones. Y acabo, ¿eh? Recogido en el plan de desplazamiento de empresa que tenemos redactado en el ayuntamiento, no aprobado todavía, pero redactado. Ahí se quedó a las puertas por las elecciones de mayo y porque los grupos políticos, tanto PSC como comunes, al final no se atrevieron a hacer una cosa que tenían que haber hecho. Nosotros recogimos esas dos peticiones y que fueron traducidas en el abono de transporte gratuito para los empleados y empleadas y en un incentivo económico para los desplazamientos en bicicleta, de dos tipos. Tanto si era bicing público, tarjeta, acceso libre, free al bicing, como si era sharing privado de bicicleta, para entendernos, y un incentivo kilométrico. ¿Cuál fue el problema? Estábamos cercanos a las elecciones. Eso era tanto como decir, o sea, el titular que venían los políticos que tenían ese documento delante era como decir, es que si aprobamos esto en el Pleno, que es lo que habíamos propuesto como hoja de ruta igual que la Diputación, al día siguiente va a salir el titular de La Vanguardia, que es un periódico que ya, bueno, algunos conocéis, ¿no? La Vanguardia, claro, diciendo que el equipo de Colau regala el transporte público y el uso del acceso a la bicicleta, al bicing, a los empleados. Entonces, delante de esta imaginario que se imaginan muchas cosas los políticos en este caso, pues eso se paró. O sea, se paró, digamos, la aprobación del PD. Y ahora estamos en fase de volver a recuperar para poder aprobar, porque evidentemente son dos medidas que nos interesan, digamos, mantener. Se pueden modular, pero mantener, porque son las dos medidas solicitadas mayoritariamente, digamos, por parte de la población que contestó, que participó en la encuesta de movilidad sostenible. Pero para que veáis que con todo y con eso siempre hay una resistencia a hacer el paso y de no asumir, es decir, no coger la carchofa, el micro, ¿no? Y saber defender que lo que están haciendo no es que regalar, es que forma parte de la estrategia de la ciudad de que sus empleados públicos participen en ese proceso de cambio. Sí, ya acabó, sí. Bueno, ya está. Ok, ya está. A ver. Bueno, ahora no quiere... Ya está, bueno, no, os dejo esto, ya, de hecho ya estaba acabado. Accidentes, bueno, el resumen de las peticiones. Las conclusiones son estas, que las he ido explicando en cualquier caso: participación activa, responsabilidad de las empresas, planificación integrada en territorio urbano y movilidad, el consenso como punto de partida. Bueno, ya está. Y muchas gracias. Perdonad, que me he pasado. Voy a poner un poco de agua, ¿no? Sí, gracias. Perdonad, yo es que empiezas a hablar.